Bueno, ya nos quedan las conclusiones. Hemos hecho subir a las 4 moderadoras de las mesas. La forma que ellas van a tener de interpretar lo que se ha ido debatiendo, digamos que lo han tenido que elaborar con cierta rapidez y luego ya lo maduraremos entre todas como equipo de trabajo. No obstante, el micrófono está abierto y vuelvo a reiterar que es interesante que si tenemos alguna duda de mesa en la que no hayamos intervenido, pues no dudéis en pedir la palabra y en colaborar en esta memoria final que después tendremos que preparar para la Diputación de Córdoba. Finalmente, terminará Monse. Queremos que el cierre de esta mañana de trabajo lo hagamos con mi querida amiga Ana Alonso, de la Federación de Mujeres Empresarias de Andalucía, y mi querido amigo Manuel Bellido, del Observatorio Empresarial, que sabes que nunca sé decirlo de tirón. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo aquí, como yo, ya me despido y espero que el resto de lo que nos queda de mañana sea igual de interesante que ha sido toda la mañana. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. En la mesa que yo he estado, que ha sido la de planes de igualdad, lo primero es agradecer la oportunidad de poder moderar la mesa, de poder compartir una conversación de verdad muy agradable y que es muy interesante porque al estar personas de diferentes ámbitos, con diferentes perspectivas, eso lo que ha hecho ha sido pues, diversificar mucho la conversación y enriquecerla. Las conclusiones son las siguientes. 1. Partimos de que socialmente hay una resistencia al cambio y la igualdad no es la prioridad en los tiempos que vivimos. Las empresas están formadas por personas que viven en la sociedad, con lo cual impregnadas del sentir social, y en ese sentir social está la sociedad patriarcal. Es decir, las empresas son parte del sistema. Como parte del sistema funcionamos de la manera que funciona la sociedad. Y ahora mismo, en los tiempos que corren, pues las empresas, como el sistema y como las personas que vivimos en la sociedad, estamos intentando sobrevivir y pasar lo que estamos pasando, con lo cual tenemos prioridades. El hecho de la igualdad en sí no es una prioridad genérica, estamos hablando, como tal, entendido como tal. Segundo, para generar el cambio social tenemos que entender que trabajar desde la igualdad y, por ende, el poder trabajar en planes de igualdad es una oportunidad. El trabajar desde los planes de igualdad en las empresas y socialmente es una oportunidad, no un coste añadido. Desde las empresas hay una necesidad imperiosa de que se facilite más información, menos burocracia y subvenciones, para que los planes de igualdad no sean una carga, un coste, sino una oportunidad real y efectiva. Además, una cosa que se ha puesto mucho en valor, que las empresas no tienen una información cercana y directa. O sea, nos hemos encontrado con un Real Decreto del 2020 y con una puesta en marcha en marzo de este año, con un imperativo legal de pronto, ¿no? Entonces, claro, hay esa falta de información, esa falta de formación y se está pidiendo que, por favor, se haga, porque al final las empresas lo que quieren hacerlo de la mejor manera posible. Lo siguiente ha sido que para llevar a cabo medidas de igualdad se necesita que desde las instituciones públicas se apoyen esas medidas con infraestructura. Si se hace un plan de igualdad y se quiere llevar a efectivo, aquí se han puesto muchos ejemplos. Lo importante y lo interesante es que haya una infraestructura para que eso sea posible. Es impensable poner en una empresa que haya conciliación cuando no tiene medios para poderlo poner en marcha. Entonces, se necesita ese apoyo institucional. La igualdad es básicamente un principio de justicia social, que también ha quedado evidentemente claro. Y es necesario el apoyo al empresariado en formación y en subvenciones. Reitero esta idea porque ha sido la idea genérica que más se ha puesto en valor en la mesa. Como ventajas para las empresas, el tener un plan de igualdad está la puesta en valor del talento, que se ha hablado aquí estupendamente por nuestro ponente hace un ratito. Se conseguiría una mejor competitividad y, sobre todo, se conseguiría un compromiso social. Con lo cual, la EGS, lo que se ha comentado aquí, lo hemos puesto en valor en la mesa que he estado.
Hay que poner más valor en las empresas que realizan una labor en materia de igualdad y las buenas prácticas hay que visibilizarlas y valorarlas. Tenemos que reconocer y felicitarnos por los logros y avances conseguidos, que son muchos, pero no por ello levantar el pie del acelerador y relajarnos, sino que debemos de seguir trabajando en los nuevos retos. La conclusión número 10, que sería la última, es fundamental establecer sinergias para avanzar más y mejor. Y esta mañana pues, se han establecido y además ha sido de manera muy eficaz. Y como conclusión final, pues la mesa se ha quedado corta, cortísima de tiempo. No hemos quedado todo el mundo que nos hemos quedado con muchas ganas de más, con lo cual hay ganas de más, de mejor. Así que sigamos caminando juntos y juntas para que este camino sea efectivo y podamos llegar a acuerdos buenos y a buenas disposiciones. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Piedad Rodríguez y he sido la encargada de moderar la mesa de horario europeo y conciliación. Y hemos hablado menos del horario europeo y mucha conciliación que vemos que hace todavía falta. Bueno, yo quería como primera idea, como primera premisa, que hemos sido también una mesa que nos hemos puesto de acuerdo, la verdad que aquí hay algunas integrantes que coincidíamos mucho, pero sí bajo la premisa, cuando hablamos de conciliación, de que la conciliación no es únicamente y no se debe encasillar con la maternidad o la paternidad, sino que hay que ver en las empresas la conciliación como un bienestar social y una calidad de vida y una salud, y una mejora de la salud de nuestros trabajadores y de nuestros equipos, ¿vale? Desde ese punto de vista de la conciliación es como hemos seguido desarrollando el resto de objetivos. Primero hemos hablado de qué medidas, cómo las empresas pues, pueden aplicar estas mejoras en la conciliación a través de medidas conciliatorias dentro de la propia empresa. Se ha hablado, por supuesto, que siempre es necesario tener unas medidas generales, una ley, hay unos planes con unas normativas que son mínimas y generales a todos, pero sí es cierto que sigue haciendo mucha falta medidas ya específicas a nivel de conciliación por sectores, que se ha puesto en evidencia de que el tema también de lo europeo, pues que dependiendo de los sectores hay medidas que sí son aplicables y otras medidas que sería imposible. Entonces, bajar esas medidas, esa normativa a específicas por sector, incluso también se ha puesto de manifiesto dentro de una empresa medidas conciliatorias por puestos de trabajo. Incluso se ha mencionado que había una de las empresas que tiene bastantes medidas conciliatorias de hace muchos años, que hasta por cláusulas en contratos se pone ya en evidencia que esa empresa le ofrece esas medidas como parte de esa remuneración y de ese salario emocional también que también se ha hablado. Luego, además de estas medidas comunes y algunas específicas, siempre, y lo comentaba Inmaculada en la mesa, su participación, hacia un objetivo o marco común, que eso también sería muy importante, porque dentro del mundo empresarial pues tenemos distintos objetivos y quizás se puede desvirtuar un poco ese objetivo común. También se ha hablado, lo comentó Rocío y estoy totalmente de acuerdo, con un estilo o método de dirección basado en esta conciliación, ¿vale? Como la premisa primera que hemos apuntado. Sabemos que en la empresa la importancia del liderazgo, y aquí una vez más se pone en evidencia que para la conciliación y que de verdad sean medidas con éxito en la empresa, tiene que partir, como siempre, desde la dirección y desde un liderazgo, apoyando estas medidas conciliatorias, que darán realmente un éxito y que realmente ayudarán a la productividad dentro de la empresa y a la implicación, como hemos estado comentando ahora con el talento, bueno, pues mejorará esa implicación. También se ha mencionado poner siempre desde el punto de vista de la empresa, los trabajadores, también poner sobre la mesa el cliente, ¿no? Cómo educar a nuestro cliente, incluso a nuestras relaciones con nuestros proveedores también, no solamente los agentes externos a la empresa, incluidos el cliente, y educar, en estas medidas conciliatorias, ¿vale? Porque tenemos mucho miedo en el caso de las empresas a la repercusión que todos estos cambios, flexibilidad horaria o turnos y demás, pueden afectar a nuestro cliente y a la calidad del servicio. Y bueno, seguramente haya muchas cosas que al cliente no les afecte y podamos implementar medidas muy concretas, como hay empresas que ya lo están implementando.
La digitalización, esa de cosecha, la he intentado poner encima de la mesa porque es la parte que a mí me gusta. Y no solamente la digitalización cuando hemos hablado del teletrabajo, ¿no? Que incluso el teletrabajo que a día de hoy conocemos tampoco no es un teletrabajo real, o sea, no es una medida conciliatoria. Muchas de las empresas utilizan el teletrabajo y precisamente no para favorecer la conciliación, sino para tener más acceso a nuestros trabajadores en horario. Entonces, esa digitalización a nivel de procesos, de tareas, y apostar por la digitalización que cambien los sistemas de trabajo, favoreciendo a esta conciliación. Hay muchas herramientas y hay muchas novedades cada vez más que facilitarán pues, determinados horarios flexibles y tareas flexibles a través de la digitalización y que podamos descargar un poco ahí a nuestros trabajadores. El salario emocional, que ya lo hemos comentado y también el ponente también lo ha mencionado, el tema del talento, que es de máxima actualidad porque es el requisito prioritario tanto no solo en los jóvenes, sino en cualquier edad, como para aceptar un trabajo o cambiar de trabajo. La conciliación se está basando en un peso cada vez más importante a la hora de la búsqueda de empleo, ¿vale? Entonces, esto desde el punto de vista de la empresa hay que trabajar lo que vamos a ofrecerles como salario emocional a nuestro equipo para realmente conseguir ese talento. Es necesario, como punto de partida, realizar un diagnóstico de la empresa. ¿Por qué digo esto? Porque somos muy partidarios en la empresa a vivir pues, rápido, a apagar fuegos y muchas veces perdemos el norte. Vamos a sentarnos, vamos a hacer un diagnóstico no de las medidas de moda, no de las medidas que tiene mi competencia o de las medidas que se me acaban de ocurrir, sino vamos a ponerlas en común y ver realmente tu equipo qué es lo que necesita y cómo puedes ayudarle. Porque lo mismo son medidas muy fáciles de implementar y muy rápidas o lo mismo nos estamos enfrentando a medidas un poco más complejas que proponen cambiar hasta un modelo de un negocio. Entonces, este diagnóstico es muy importante, que muchas veces no nos paramos. Y luego también es necesario, a partir de ese diagnóstico, crear indicadores. Esto lo ha comentado uno de los participantes, que él trabaja en una gran empresa. Claro, cuando trabajas con grandes empresas, nuestro compañero el ponente lo sabrá, cuando hablamos de indicadores y de datos, las grandes empresas están muy acostumbradas. Pero luego nos vamos a las pequeñitas empresas y a los autónomos, y no medimos nada. Entonces, hacemos un diagnóstico, proponemos una serie de medidas y ahora implementamos unos datos que le hagamos un seguimiento para ver si esas medidas realmente están siendo un éxito o no. Medidas, pues indicadores desde el punto de vista de rentabilidad, por supuesto, los aumentos de costes salariales, la disminución, por ejemplo, de tasa de asentismo, el ambiente laboral. O sea, hay muchos indicadores que se pueden medir, pero necesitamos medirlos para ver si lo que estamos haciendo realmente está funcionando en mi empresa o no. Y esto, las pequeñas empresas tienen ahí un reto importante. Y luego, para concluir, además de, si nos salimos un poco del mundo de la empresa, se han propuesto en la mesa también varios retos, como seguir trabajando tanto la igualdad como la conciliación desde la educación, en edades muy tempranas. Que yo creo que todos coincidimos en que hay todavía mucho trabajo que hacer, en digitalización también mucho, aunque parezca que es una era, ¿no? Una generación digital, pero no es así, y sobre todo desde el punto de vista de hoy de la igualdad y la conciliación. Y también se ha puesto de manifiesto que además de la empresa asumir todo este trabajo y todos estos retos, siempre pues, hay que buscar, hay que intentar ese apoyo por parte de las administraciones públicas, pero como bien decía Inmaculada, no solamente un apoyo puntual, sino que sea a nivel de un plan más mantenido en el tiempo. ¿Por qué? Porque todas estas medidas conciliatorias van a suponer un tiempo de inversión por parte de la empresa, y hasta que la empresa consiga rentabilizar todas estas medidas y realmente poder crecer, durante todo ese tiempo, a día de hoy, la mayoría de las pequeñas empresas necesitan un sustento, no una ayuda esporádica que se gasta muy pronto, sino un plan más mantenido en el tiempo. La atracción y retención del talento como reto general a nivel de empresa y a nivel de educación. Y bueno, ya como frase final, se ha hablado de la empresa humana, que existe y se puede, ¿vale? Y yo le he añadido aquí que la empresa humana y rentable es posible. Así que muchísimas gracias. Si alguna de las participantes que todavía nos acompañan queréis añadir alguna cosilla más, me encantaría
¿Sí, Beatriz? Venga, pues estupendo, pues. Bueno, pues muchísimas gracias. Vale, pues yo soy Julia Serrano, mi mesa está orientada a la atracción del talento. Muchas gracias principalmente por invitarme a estar aquí a moderar la mesa y a los participantes porque la mesa ha sido muy entretenida y ha habido mucha discrepancia y eso efectivamente enriquece porque cada uno hemos visto la situación bajo nuestro punto de vista y nos damos cuenta de lo complicado que es tomar medidas o plantear conclusiones cuando cada uno tenemos una visión muy diferente de lo que es la sociedad en la que estamos viviendo. Está claro que como punto de partida se ha puesto de manifiesto que, aunque es verdad que se ha avanzado muchísimo en la incorporación paulatina de las mujeres a los puestos directivos, a los puestos de toma de decisiones, todavía existen barreras y barreras que hay que solventar. A mí me ha sorprendido, bueno, no sé si me ha sorprendido del todo, pero que muchos de los participantes de la mesa hemos visto que las mismas mujeres pensamos que otras mujeres somos barreras, incluso nosotras mismas. Somos una barrera ante esta incorporación a los puestos de responsabilidad y a los puestos de toma de decisiones. Por muchísimos motivos. Muchas veces se ha hablado de la mentalidad, de los roles que se toman dentro de la familia, de que muchas veces pensamos que sí, que tenemos ya unos roles compartidos de conciliación y realmente no es cierto porque las mujeres nos seguimos echando la carga, aunque sea mental, de asumir determinado tipo de roles que, aunque entre ellos nuestro ponente ha discrepado, un puesto de responsabilidad requiere tiempo, requiere más tiempo que otro tipo de puestos y muchas veces las mismas mujeres no queremos dedicar ese tiempo porque pensamos que se lo estamos quitando principalmente a la crianza de nuestros hijos y nosotras mismas somos las que ponemos ese tipo de barreras. Eso ha sido un tema de lo que hemos hablado bastante y que una de las medidas que se ha propuesto es el tema de productividad, de que aumentando la productividad dentro de las empresas, eso se minimiza. Ha creado bastante discrepancia. Creo que todos no hemos estado de acuerdo con que eso sea una medida, aunque desde luego la productividad, sin ninguna duda, ayuda de forma considerable a que todo el mundo, no solamente las mujeres, sino tanto mujeres como hombres, podamos optar a determinado tipo de puestos. También hemos pensado, o se ha hablado de que existe un problema de retención, y además también lo ha comentado nuestro ponente, de retención de talento dentro de España, que muchas veces no es solamente problema de mujeres, sino de talento en general, de que si las personas que deciden quién se incorpora a determinado tipo de puestos no saben decidir o ya tienen asumido que determinado tipo de roles son los que tienen que estar en esos puestos, cuesta mucho más trabajo aumentar el talento en general y, por supuesto, el talento femenino en particular. Pero, ¿qué medidas podemos tomar? ¿De qué medidas hemos hablado dentro de la mesa? Principalmente hemos hablado de formación y de concienciación, no solamente de formación, pero de formación de calidad y desde el principio, de formación en los colegios, de formación en las facultades, que nos ayuden a definir esos roles y que nos ayuden a tomar ese tipo de decisiones cuando nos toque poder tomarlas a nosotros y que valoremos realmente el talento a la hora de elegir quién tiene que acompañarnos en nuestras empresas. Esta formación tiene que ser más práctica, tiene que ser de mayor calidad, tiene que ser una formación que realmente nos ayude, no muchas veces como está orientada, que es ofreciendo más información que formación. Debe ser una formación que facilite el aprendizaje, no solamente la transmisión de información. Tenemos que ofrecer más visibilidad a esas mujeres que ya son referentes. Cuando esas mujeres y esos hombres
que son referentes en igualdad tengan más visibilidad, va a costar mucho menos trabajo que retener el talento y que las mujeres podamos llegar a ese tipo de puestos. Que entender, como decía nuestro ponente, que la igualdad no es un proceso de sensibilidad, sino que es de profesionalidad, aplicando las estrategias que son necesarias para la supervivencia de las empresas. Que no, si entendemos como la igualdad, como una sensibilidad, vamos por mal camino. Es necesario empoderar a las mujeres, pero desde la infancia. Algo que, como estábamos hablando, también se ha debatido mucho en la mesa, que en lugar de estar produciendo en la sociedad una evolución, parece que tras la pandemia lo que se ha producido es una involución, que es algo llamativo, pero que en eso creo que es de las pocas cosas en las que hemos estado de acuerdo todos en la mesa. También se ha hablado del cambio de los horarios, de imitar aquellas prácticas que se están utilizando en Europa, de limitar los horarios de trabajo. Se ha hablado incluso de que se penaliza a los trabajadores en Europa que pasan más horas de las que están establecidas dentro del horario laboral. Porque si realmente no nos permiten estar esas horas, pues tendremos todos más tiempo para conciliar y al tener todos más tiempo para conciliar tendremos más facilidad a la hora de poder trabajar en determinado tipo de puestos. También este tema ha creado bastante discrepancia. No sé si están de acuerdo los participantes de la mesa. Creo que había... lo que se ha puesto muy de manifiesto en la mesa es que, aunque a nivel global todos estamos de acuerdo con que no se está evolucionando de forma a lo mejor como debería ser en la incorporación de la mujer, luego al final todo lo reflejamos con lo que tenemos alrededor. Y alrededor sí que tenemos la percepción de que la incorporación está siendo mucho mejor de lo que después las cifras dicen a nivel global. Disminuir la presencialidad, nos decía nuestro ponente. Él hacía mucho hincapié en que la tecnología nos ayuda a disminuir la presencialidad y eso también ayuda a... El presencialismo, perdón, yo lo apunto como presencialidad. El presencialismo, pues que el presencialismo también dificulta esa atracción de talento y disminuirlo a través de las nuevas tecnologías o ayudándonos de las nuevas tecnologías también nos lo va a facilitar. Para terminar, yo quizá diría una frase que también se ha comentado en la mesa, que los valores no pueden ser de género y que no debemos solo hablar, sino que hay que practicar. Y que de esta manera pues, va a ser mucho más fácil que la mujer retengamos el talento en general y el talento femenino en particular. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Monse Marco y he sido la moderadora en conjunto con Manuel Bellido de la última mesa de esta jornada. Bueno, en lo que son nuestras conclusiones, en este caso lo que hemos podido recopilar, vaya a ver que hay muchos términos que se repiten, en cierto modo porque englobamos en nuestra mesa todo lo que se ha trabajado en cada una de las vuestras. Nuestra mesa trataba la perspectiva de la igualdad, de la responsabilidad social corporativa en pymes y micropymes, los ODS Objetivos 5. Hemos hecho como una primera frase en la que todos hemos estado de acuerdo y es que la igualdad de género no es un problema, es una oportunidad, que también han repetido mis compañeras. Sin embargo, somos conscientes que actualmente los obstáculos que nos están impidiendo el acceder a conseguir este objetivo son, entre otros, los que os voy a comentar ahora. En primer lugar, tal y como decía Gregorio, pues que no nos lo terminamos de creer. Y realmente muchas veces hablamos de igualdad y parece que, que ya nos suena, pero nos miramos para adentro y muchas de nuestras acciones u omisiones ponen de manifiesto que no terminamos de creernos que la igualdad es una necesidad.
También Isabel decía que los discursos de igualdad, bueno, pues que realmente no se han actualizado y que por tanto no recogen lo que ya hemos conseguido y no nos dan pie a seguir trabajando por lo que tenemos que conseguir. Y en muchas ocasiones las nuevas generaciones ven como un discurso bastante manío y al fin y al cabo los jóvenes son los que tienen que impulsar todo esto y son los que tienen que mover el motor. Si ellos no se lo creen, pues tenemos un problema. También que, bueno, que lo que tenemos que... Las mujeres tenemos que seguir demostrando lo que valemos y lo que somos capaces de hacer. Y aún hoy por hoy, ante la duda, nosotras nos empeñamos en demostrarlo, como bien decía Ana, ¿no? Yo todavía tengo que demostrar algunas cosas cuando se me pone en duda. Bueno, esto a los señores no les suele pasar, por lo cual siguen siendo obstáculos. Una vez que vimos los obstáculos, que son una realidad, ¿qué podemos hacer las pymes ante esto? Ya cosas un poquito más prácticas. Pues desde el currículum ciego, como comentaba Isabel, hasta un análisis del clima laboral, como nos ha comentado Paqui, ese análisis previo que también Piedad decía que era necesario. O, bueno, auditorías de igualdad, que también Mercedes, en ese seguimiento, es decir, yo detecto, yo implemento un sistema y yo compruebo si ese sistema y esa medida se están llevando bien y si están llegando a los objetivos que nos hemos marcado, que muchas veces nos falta rematar la faena. Nosotros ponemos de nuestra parte como pymes, pero también le pedimos a la Administración colaboración. Bueno, pues colaboración. ¿Como cuál? Pues unas políticas sociales ajustadas a esa idea de bienestar social que hoy por hoy demandamos, que también se ha puesto encima de la mesa. Una normativa que sea capaz de regular y detectar estos cambios y que nos dé ese amparo legal que necesitamos. Bueno, que se sigan realizando jornadas como esta, ¿no? Ya miro al fondo. Esta ha sido, espero, la primera de muchas ediciones y teniendo en cuenta que las asociaciones somos altavoz y portavoz, pues fíjate, con todas las que estábamos aquí, somos capaces de hacer que este mensaje cunda. No es lo mismo tratar a pymes particulares que a colectivos. Ya por último, ¿no? Manuel Bellido ponía encima de la mesa una reflexión que, hombre, a mí ya con la edad que tengo me ha preocupado un poquito. Y es que dice que si vamos a este ritmo nos quedan como unos 138 años, ¿no?, para que la igualdad sea efectiva. Yo creo que no llego. Entonces, más vale que aceleremos un poquito el proceso porque si no... Pero bueno, finalmente poníamos como conclusión ya desde una perspectiva positiva que sí es verdad que actualmente existe una obligatoriedad de tener planes de igualdad en las empresas mayores de 50, con una plantilla superior a 50 trabajadores. Entendemos que los planes de igualdad en las empresas es una obligación ética, al margen de la plantilla. Y con eso nos hemos quedado, ¿no?, con ese compromiso, con esa perspectiva de esperanza y vamos que nos llegamos, ¿eh? O aceleramos esto, aquí de los que estamos, poco vamos a verlo. Por otro lado, agradecer la posibilidad de compartir esta jornada con todos vosotros, especialmente con mi mesa, que ha sido muy gratificante y la verdad es que he aprendido mucho. Muchas gracias. Por favor, Ana Alonso y Manuel Bellido, si sois tan amables de subir.